Buenas noches, hermanos, mi nombre es Kenia y pues bueno, el motivo de este video es porque hoy vamos a estudiar el MEP 6. Vamos a orar primero. Señor Jesús, gracias te damos por este día, Señor, por este momento, Padre mío, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándome sabiduría, Padre mío, Señor, entendimiento, Señor, para poder dar este tema, Señor, para poder, Padre mío, Señor, dar a conocer, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos para ti, Padre mío, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre mío, Señor, lo que hoy escuchemos, Señor, nos sirva, Señor, en nuestros corazones, Padre mío, Señor, que sea una semilla, Padre mío, Señor, que dé fruto en nosotros, Padre mío, Señor, con nuestras acciones, Padre mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema se llama Recibimos para instruir. Eric me va a ayudar a estar leyendo los versículos. Para esto vamos a Mateo 10, del 7 al 8, por favor. Dice la palabra del Señor: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y ahora sería Salmos 51, del 11 al 13. Dice la palabra: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muy bien. Aquí el objetivo nos dice aprender que la salvación que Dios nos da la debemos de compartir con el prójimo. La introducción dice, la encomienda que Dios nos da es ir y predicar el Evangelio, como dice en Marcos 16:15. Dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy bien, bueno, pues aquí nos da, es muy clara la Biblia, que dice que nuestro objetivo principal y la encomienda que Dios nos da es ir y predicar, ir e instruir y enseñar pues lo que se nos ha enseñado a nosotros. ¿Para qué? Pues bueno, para salvación de las personas, ¿no? Del mundo. El punto número 1 viene lo que instruye el mundo. Job 21:14. Dice la palabra: dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esto es lo que el mundo dice. En estos momentitos que Eric está buscando los versículos, espero que ustedes también los estén buscando en su casa. Ese tiempo, pues bueno, es para eso. Dice, el mundo no está dispuesto a seguir los caminos de Dios ni a escuchar su palabra. El inciso A dice, que todo lo que recibimos es para nosotros mismos. Estos puntos, estas letras, es lo que el mundo dice o a lo que nos enseña el mundo. Les vuelvo a repetir que todo lo que recibimos es para nosotros mismos. Cuando Dios nos enseña que no es así, que lo que de gracia se da es lo que, bueno, también de gracia nosotros recibimos. Dice el inciso B,
que no debemos compartir con nadie lo que hemos logrado o ganado. Proverbios 21:26. Dice la palabra: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Muy bien, pues aquí nos da lo contrario, ¿no? A lo que dice el mundo. Dios nos da lo contrario a lo que dice el mundo. Dice, el punto C dice que los grandes son los mejores por su capacidad o recursos. El D nos dice que los conocimientos que adquirimos son para mandar y o ser jefes. Primero de Santiago Samuel. sería 15:23. Perdón, de Samuel. ¿15:23? Sí. Dice la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien. El inciso E nos dice que si hacemos las cosas como el mundo dice y le echamos ganas, no tendremos dificultades para triunfar. Todos estos incisos que yo les leí es lo que dice el mundo. Ahora vamos al punto número 2, que dice lo que nos enseña la Biblia. Sería Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, pues está muy claro. No debemos de hacernos al mundo, sino a lo que dice Dios. Dice, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que no debemos ser como el mundo, ni amar el mundo. Esto viene en 1 de Juan 2:15, por favor. Dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Muy bien, es lo que les comentaba. Dice, sino más bien debemos ser transformados. No debemos de amar al mundo, debemos de amar a Dios. El inciso A nos dice, que amemos aún a nuestros enemigos. Dice, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto es lo que nos enseña la Biblia en Mateo 5:43 al 48. Aquí nos dice que es muy fácil amar a nuestros seres queridos, ¿no? Amar a nuestros amigos. Y lo más difícil es amar a nuestros enemigos, ¿no? Y dice que si amamos a los que ya amamos, a los que queremos, ¿qué recompensa va a tener eso, no? Si no nos va a costar nada de trabajo. Entonces, pues dice que hay que amar a nuestros enemigos. El inciso B dice, comparte lo que tienes a quien lo necesita. Eso nos lo dice ahí en Proverbios. Sería el capítulo 21, el versículo 26. Comparte lo que tienes a quien lo necesita. 21, ¿qué? 26. Dice la palabra: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Muy bien. El inciso C nos dice, nos enseña que Dios escoge lo más bajo para que hagan su encomienda. Aquí, bueno, pues nos dice
no es porque no seamos valiosos, ¿no? Ni porque no valgamos para Dios, que dice aquí que escoge lo más bajo. Esto aquí se refiere, pues bueno, a las personas que más lo necesitan, que Dios es cuando nos escoge, ¿no? Porque a veces pensamos, yo soy malo, yo hice esto, yo hice el otro. ¿Cómo es que Dios me escogió a mí para hablar de Él, ¿no? Para enseñar a otras personas, para animarlas, ¿no? Para ayudarlas a que crean, ¿no? Para mostrarles cómo es Dios. Pero Dios es tan amoroso que, bueno, aquí nos lo dice en Primera de Colosenses 1:26 al 29, que Dios pues escoge a lo más bajo para cumplir su encomienda o su misión, ¿no? O sea, Dios nos escogió cuando probablemente hubo mejores personas. Y a mejores personas me refiero a personas que tenían mejores acciones, a personas que eran más buenas, a personas que se portaban bien, a personas que, eh, bueno, nadie está salvo de pecado, pero personas que trataban de hacer las cosas bien, pero bueno, nos escogió a nosotros y pues bueno, ese es un gran privilegio. El inciso D nos dice, no solo debemos mandar cuando eres jefe, sino enseñar dando ejemplo. Esto nos lo dice en Primera de Pedro, que sería el capítulo 5, de 2 al 3. Esto es muy cierto. A veces damos órdenes, pues porque nos tienen que obedecer, ¿no? Y damos una orden y decimos, tienes que hacer esto, pero porque tenemos esa autoridad de decirlo. Pero aquí nos incita a enseñar dando el ejemplo, a decirle a otra persona, tú tienes que hacer esto porque mira, yo lo estoy haciendo. Sería Primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice la palabra, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. Bueno, pues aquí es lo que comentábamos. Nos insta a predicar dando un buen ejemplo. El siguiente inciso nos dice, la Biblia nos enseña que en este mundo tendremos dificultades, pero que asimismo debemos confiar en Dios. Esto viene en Juan 16:33. Aquí, bueno, pues nos dice que siempre vamos a tener dificultades, ¿no? O sea, la Biblia no nos engaña y no nos dice que no vamos a tener dificultades como todo ser humano, ¿no? Sino que nos dice que aún en medio de estas dificultades, pues tenemos que confiar en Dios. Juan 16:33. Dice la palabra, hermanitos, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Yo he vencido al mundo, dice Dios. El F nos dice, también nos enseña que Dios nos ama. Esto viene en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. El punto número 3 nos dice, lo que recibimos debemos compartirlo. Esto viene en Mateo 10:7 al 8. Dice aquí, Dios nos dio un regalo. Debemos entender que ese regalo no es solo para nosotros, sino para compartirlo con aquel que lo necesita. Dios nos dio la vida eterna
Y nosotros tenemos que compartir esto con las demás personas. Es como un pastel, ¿no? Es un ejemplo muy, muy usado. Que bueno, tienes un pastel y pues tienes que repartir una rebanada, ¿no? A cada persona para que así todas las personas pues puedan probarlo, puedan saber qué tan rico sabe, ¿no? Que pueda experimentar ese sabor por ella misma. O sea, no debemos de ser egoístas y, bueno, decir, a mí ya me hablaron, yo ya soy salvo y pues los demás, pues a ver, ¿no? A ver si les llega. Mientras yo sea salvo, pues los demás no me importan. O sea, no. Tenemos que compartir este regalo que Jesús nos dio. Entonces íbamos a leer Mateo 10, del 7 al 8, por favor. Dice la palabra, Mateo 10, versículo 7. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y dad de gracia. Muy bien, la gracia. El inciso A nos dice, Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Por favor, Mateo 25, del 14 al 30. Capítulo 25, del 14 al 30. Dice la palabra, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yendo él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, en este pasaje podemos ver que Dios nos da lo que podemos controlar. Aquí el siguiente número nos dice, debemos multiplicar lo que Dios nos dio. No debemos guardarnos para nosotros lo que Dios nos dio por temor a Él. Dios nos pedirá cuentas de lo que nos da, ya sea un familiar, un amigo, un compañero, un vecino o cualquier persona que Dios nos encomiende, nos va a pedir cuentas de ella, ¿no? A eso se refiere esta parábola, ajá. Bueno, luego viene, debemos de cumplir lo que Dios nos encomendó sin temor, ya que Dios nos usa de diferentes maneras.
conforme a nuestras capacidades. Cada uno da lo que tiene. Aquí vamos a 2 de Corintios 8:12. Dice la palabra, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Muy bien, pues no podemos dar lo que no tenemos, entonces damos lo que tenemos. Si damos cosas buenas, es lo que tenemos. Si damos cosas malas, pues igual es lo que tenemos. Entonces hay que enfocarnos en dar cosas buenas, ¿no? En primero tener cosas buenas para nosotros, para así poder dar lo mismo a las demás personas, a nuestro prójimo. Dice, reflexionemos y hablemos del Padre orando para que otros le reciban. Conclusión. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha encomendado Dios? ¿A quién ha puesto Dios en tu corazón para predicarle y no lo has hecho? Hay que orar, predicar, visitar a aquel que necesita de Dios. Compartamos lo que tenemos, lo que Dios nos dio y nos sigue dando. Compartamos la salvación y el perdón que tenemos gracias a Él. No guardemos ni escondamos lo que Dios nos ha enseñado. Por último, y para cerrar, Eric, ¿podrías leer Mateo? Capítulo 5, versículos del 15 y 16. 5, 15 y 16. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 15 al 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Bueno, hermanos, con esto cerramos. Debemos de ser un ejemplo, de ser una luz en el mundo, de ser un ejemplo bueno para las demás personas, para así nosotros poder predicar lo que Dios nos ha dado. Es difícil porque somos seres humanos, porque tenemos defectos, errores, pero confiando en Dios, orando, ayunando, pues lo podemos hacer, porque Dios no nos pide pues lo que no tenemos, ¿no? O lo que no podemos dar. Tal vez no lo tengamos, pero sí lo podemos tener. Entonces, Dios no lo pide porque sabemos que podemos llegar a ese punto. Entonces, pues eso, ¿no? Poner manos a la obra y utilizar nuestros talentos, utilizar los talentos que nos ha dado Dios, ¿no? O sea, multiplicarlos, porque tenemos las actitudes, tenemos el don para hacerlos crecer, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue el MEP 6. No sé si Eric quiera dar su punto de vista. Por favor, Eric. Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches tengan todos ustedes, hermanitos. Le damos gracias a Dios porque pues hoy estamos aquí dándole el tema a ustedes, hermanos. Y pues sí, hermanos, yo quiero agregar nada más, hermanos, que Dios nos prepara y nos da, recibimos de Él para poder instruir tanto a nuestros hijos como a nuestras generaciones, dando un ejemplo, como lo venían dando en los versículos que leímos, dándole un ejemplo con nuestro mismo caminar en Cristo Jesús, porque Él es la única deidad en esta tierra, en el mundo y en el universo, que nos va a dar para poder instruir, que nos da para poder crecer, que nos da para poder salir adelante, porque sin Él debemos de recordar que no somos nada. Él nos da nada más lo que nosotros necesitamos y nos pone las palabras
para poderle hablar a los demás de su amor tan grande que tiene, para poderle dar de gracia lo que se nos dio de gracia. Entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por la vida de mi esposa Kenia, que el día de hoy se animó a dar el tema. Le doy muchas gracias a Dios y pues eso sería todo de mi parte, hermanos. Bueno, pues nos despedimos. Hermanos, esperamos pues haber sido claros. Si no lo fuimos, discúlpenos y denle otra pasadita. Y pues bueno, muchas gracias por el tiempo. Que Dios los bendiga y que pasen buena noche. Espérate.